¿Sabían ustedes que cuando no existía la televisión ya la gente veía muñequitos? Cuando el mundo era blanco y negro, un mancito llamado John Plateau decía: la plena es que el ojo humano retiene las imágenes un segundo después de que ya las vio. Ve el viaje, cuya vacuencia. Ah, pero cuando el man presenta el fenaquitoscopio. Cuya magia, yo siempre creí en... El fenaquitoscopio era un disco con imágenes dibujadas en diferentes posiciones que cuando le dabas vueltas generaban movimiento. Era el TikTok de la época, ya la peladera europea del siglo XIX dándole vuelta a ese poco disquito. Un poquito después llegó un inglés presentando el Zoetrope. La misma vaina, con la diferencia que esto lo podían ver varias personas al mismo tiempo. Un par de años más tarde, John Barnes Linnet aparece con un invento que todos usamos cuando estábamos empavados en clase de matemáticas: el quinógrafo. ¿Qué? Che, ¿cuál? Yo nunca usé eso. Claro que sí. Cuando hacías muñequitos en el borde de la libreta para que se movieran, estabas aplicando la técnica del quinógrafo. En 1908, Emil Cole crea lo que se conoce como la primera animación de la historia, Phantasmagoria. La técnica que se utilizó es precisamente la misma del flipbook, pero en lugar de quinógrafo utilizaron una cámara para capturar fotograma por fotograma. Un fotograma es una imagen estática que hace parte de una secuencia que cuando las une crean la ilusión de movimiento. El video son miles de fotogramas uno detrás del otro, por eso es que a veces ves videos que se ven así. Entre menos fotogramas, menor fluidez. Eso es lo que pasó con Phantasmagoria, una foto encima de la otra pasando rápidamente. Para inicio del siglo XX, el negocio de la animación empezó a coger fuerza. Walt Disney para entonces todavía era un pollo, pero ya tenía su propio estudio de animación que producía para la Universal. En esos años, Walt Disney creó un personaje llamado el conejo Oswald. Este personaje se pegó, entonces Disney salió corriendo para allá, para las oficinas de Universal, y habló con Mintz, uno de los ejecutivos. Mi hermanito, el conejo que te dibujé está pegado. Yo vine para que me subas un 16 el presupuesto. Mintz le dijo: no señor, ¿para qué? Mejor ponte a aprender inglés. Herda, se ha sabido formar el zafarrancho y Mintz le tira la plena a Walter. Bueno, te voy a hablar claro. Cuando tú firmaste el contrato con nosotros, había una letra pequeña que no viste. Esa letra pequeña decía que tú renunciabas a los derechos del conejo Oswald. Herda, igual Disney emputado arranca para su casa, se toma un par de tragos de Old Party y empieza a tirar lápiz. De esa tiradera de lápiz nació nada más y nada menos que Mickey Mouse. Mientras tanto, en Nueva York había un par de hermanos que estaban fundando una compañía llamada Fleischer Studios. Matt Fleischer, que era el más coco de los dos, creó la rotoscopia. La rotoscopia, en resumidas cuentas, es la calca sobre fotogramas de movimientos humanos para darle fluidez a los dibujos. Los Fleischer trabajaban para Paramount, que era una empresa que le soltaba billete para todo. Esta plata salió Betty Boop, Coco el payaso, la primera versión animada de Superman, y Popeye el marino. No, y los Fleischer estaban más endeudados con Paramount, por eso el primer papayazo Paramount los zafó. Esa jugadita se la estaban pillando un par de coles que trabajaban en la Metro Golden Mayer. Los vales entre los dos crearon un clásico que tenía la MGM por las nubes: Tom y Jerry. Mierda, pero como estamos en la época de las traiciones, de un momento a otro llegan los dueños de MGM y le dicen a Hanna-Barbera: bueno, par de locas, este negocio ya no está dando plata como antes, así que ábranse como la yuca. Bueno, mi hermanito, nos tocó empezar de cero, le dice Hanna-Barbera. Estaban frikimundi. Por eso se asociaron con Screen Gems, una productora de bajo presupuesto. Por lo que les tocó acudir a una animación que limitaba los movimientos de los personajes al máximo. Por eso es que tú ves en las caricaturas viejas que los personajes no se mueven mucho. Las persecuciones repiten fondos y hay muchos planos cerrados donde los personajes solo mueven la boca.
Aún con esas limitaciones, los dibujos de Hanna-Barbera fueron metiéndose poco a poco en la televisión. Para ese entonces la televisión transmitía puro muñeco repetido que la gente ya tenía más perrateado que RCN al chau. NBC estaba buscando contenido barato para transmitir los sábados por la mañana. Vino Hanna-Barbera y les vendió Rough and Ready. Luego se fueron ampliando con títulos como The Huckleberry Hound. El impacto de la animación era tanto que ya no era un entretenimiento exclusivo de niños. Para 1968, Hanna-Barbera lanza para el horario estelar, que eran las 8 de la noche, Los Picapiedras. Cule loco el Pedro Picapiedra manejando el carro con los pies. A Hanna-Barbera le estaba yendo melo y lanzan a Don Gato y su pandilla. De todas esas series viejas, esta es mi favorita. Don Gato era una pecueca callejera que se quería perratear a todo el mundo y siempre salía perdiendo. Al único que se la hacía era el bobo de Matute. No podemos pasar por esta era sin mencionar los supersónicos. ¡Los supersónicos! La primera serie animada emitida a color. La serie que predijo las videollamadas, el home office, la pantalla plana. Hanna-Barbera tuvo su época dorada, pero empezaron a cagarla. Su último cartucho fue Scooby-Doo. Pero cuando Scooby-Doo ya no gustaba, empezaron a sacar versiones copiadas del mismo. Niño que creció con Telecable en los 2000 fue un niño feliz. Nickelodeon mandaba, pero estaba Cartoon Network respirándole en el cuello. Cartoon Network había comprado todo el contenido de Hanna-Barbera. Eso jaló buen fan de la vieja escuela. A la nada, Cartoon saca El Laboratorio de Dexter, Johnny Bravo y Vaca y Pollito. Con estos muñequitos, Cartoon Network dijo: estos son dibujos que sí parecen dibujos. Y siguió con las chicas superpoderosas, Ed y Eddie, KND. Les voy a decir por qué esos muñequitos son mejores que los de ahora. Hicieron que los niños nos identificáramos con los personajes. Yo por lo menos cuando veía KND creía que era el número 1. Ay, yo cuando veía a las chicas superpoderosas me identificaba con Burbuja. Mierda. Segundo, para que una historia tenga gracia, por obligación debe tener excelentes villanos. Las chicas superpoderosas tenían a Mojojojo, un personaje con una historia interesante. Para que sepan, Mojojojo fue una creación del profesor Utonio, el mismo padre de la chica superpoderosa. Un pelado que haya crecido con esos argumentos queda con expectativas bastante altas. Me acuerdo que en esa época no nos podíamos esperar hasta el recreo para ponernos a hablar de lo que pasó en el nuevo episodio de Cartoon Network. En 2006, para ser digno de entrar en una conversación, tenías que haberte sentado en el televisor una noche antes a verte el capítulo de estreno. Ay, esa hora era sagrada. No importa si en ese momento el camión de la gaseosa se volteó, si te estabas cagando. No podías moverte del televisor ni un segundo porque ese capítulo lo iban a volver a repetir un mes después. Y ya pa' qué. Eso es embuste que ibas a encontrar un resumen en YouTube. Yo fui el salado que a esa hora mis papás me quitaban el televisor para ver noticiero. ¿Ya viste televisión todo el día? Déjame un ratico a mí. Sí, porque los papás de uno eran otros viciosos del televisor hoy. Hoy mandaban a uno a leer. Lee, que lees entretenido. ¿Por qué no agarraban el libro ustedes? En esos casos me tocaba ir a donde un vecino a verme el capítulo. Y si mis papás no me daban permiso a llorar a mí, esa vaina yo la sentía como una tortura. Otra vaina que recuerdo es que esas series nos trataban como personas con cerebro. Era normal que los personajes de los muñequitos de la época te tiraran datos de ciencia o de cultura general. Por eso es que los pelados de los 2000 son tan cocos. Erdi Cartoon llegó un momento en el que solo tiraba bombazos. Coraje, el perro cobarde, ese muñeco que daba miedo como un hijo de puta. Yo siempre he sido noctámbulo y cuando prendía el televisor a esa hora y estaban dando esa vaina, enseguida me daba sueño. Algunas veces la curiosidad me ganaba y me veía un par de capítulos de Coraje, pero el resto de la noche ponía Discovery Key para que se me pasara el miedo. Yo antes de irme para el colegio desayunaba con los ojos pegados viendo Billy Mandy. Llegaba del colegio y lo primero que hacía era prender el televisor para ver Ben 10. No hacía tareas ni nada por pasarme la tarde viendo muñecos. Era tan bueno Cartón Viejo que hasta las propagandas daban ganas de verlas. Respetaban tanto al público que nos preguntaban qué queríamos ver y nos daban la opción de escoger. Vota online, envía tu Now ve al 35355 y sintoniza Cartoon. Eso sí, Cartoon a veces tiraba que cules de hueso. Es normal y siempre estaba la vieja confiable de Nickelodeon. De ahí no encontraban los Padrinos Mágicos, pasabas pa' Yeti y te encontrabas con Pucca o David el Bárbaro. Ya cuando no encontrabas nada bueno en ningún lado, te tocaba ver Dragon Ball Z en City TV. No habrá un mejor momento para los dibujos animados que el que le regalaban
estábamos los que nacimos del 2005 para atrás. Ah, pues los muñecos de ahora son toros cagasi, potemondá. Mi valecitas, comenten cuáles eran esos muñequitos que nunca se perdían por nada del mundo. Y de todas las que hablé, ¿cuál creen que ha sido la mejor época de los dibujos animados? Para mí, tus opiniones importan. Este video lo puedes encontrar completo en YouTube. Si estás en TikTok, puedes vacilarte el resto de partes en mi perfil. La buena para todos, un beso. Quiero, chao.